de la Cátedra Pío Tamayo del Centro de Estudios de Historia Actual, a 28 años del 4 de febrero del 92, nos formulamos la pregunta: ¿de dónde viene y hacia dónde va el chavismo y su revolución? Nuestros ponentes invitados hoy, el profesor Medo Panis, el profesor Pablo Hernández Parra y Douglas Bravo. Este foro sería el segundo de una anterior que tenía como título la pregunta que nos hacíamos era: ¿un movimiento en plena vigencia y crecimiento, estancado o liquidado y moribundo? Fueron invitados para esa reunión Carlos Hermosa Conde, Jesús Machillanda Pinto, Germán Marxman y Jesús Urdaneta Hernández. Vamos a tener entonces vamos a ofrecerle los 15 minutos a cada uno de los invitados para la exposición de hoy, y después para los que deseen intervenir 3 minutos para cada uno. Les agradecemos que preparemos cada uno cada vez que vayamos a intervenir las intervenciones, el texto, la idea, porque el tiempo de la sala es muy limitado y a las 5 aproximadamente, a partir de ahí estamos ya presionados para abandonar la sala. Entonces, le ofrecemos el derecho de palabra a Pablo Hernández Parra. Para ganar el tiempo. Hasta ahora, todo lo que se ha escrito sobre el 4 de febrero y en consecuencia sobre el chavismo es posterior al 4 de febrero. Y más concretamente es prácticamente un poco antes de que Chávez ganara las elecciones. De tal manera que todas son versiones que giran en torno a dos grandes teorías. La primera de ellas es que fue un golpe de unos comunistas dirigidos desde Cuba, que se habían infiltrado en el ejército, y esa es prácticamente una opinión que se ha generalizado, ¿no? David Peñalver, Elena Peñalosa. Y la otra gran versión es la versión que ha nacido del propio chavismo, del propio Chávez, de que era un movimiento revolucionario, un movimiento democrático, etc. Y que incluso tiene como padre a Douglas Bravo, con la Revolución Bolivariana, tomando en consideración que el PRB de los años 60 se había definido como un movimiento marxista bolivariano. Lo cierto es que todo eso son manipulaciones y falsificaciones de historia. De todas esas investigaciones que ha hecho el profesor Agustín, llega a una conclusión que es fundamental. Ese fue un golpe permitido. Y si fue un golpe permitido, la pregunta que tenemos que resolver es quién lo permitió y cuál era el objetivo de ese golpe. ¿Por qué era necesario derrocar a Carlos Andrés Pérez, que acababa de aprobar el paquete del Fondo Monetario Internacional y que incluso en el año 92 ya estaba dando resultados? Para no extender mucho esto, es que ese golpe permitido tenía un objetivo fundamental en el momento que se produjo, y fue encubrir a los responsables directos y dirigentes de ese golpe, como eran los generales Santiago, que ya estaba retirado, Ochoa Antí, Santelí y compañía. Y ese fue un golpe desesperado, ¿no?, condenado al fracaso, porque se da única y exclusivamente por presión interna de los tenientes y los capitanes, que en el 10 de diciembre del año 91 pensaban dar el golpe a Carlos Andrés Pérez en la base Libertador. Ese golpe no se da porque precisamente Ochoa Antí suspende el golpe
mandando a Arias Cárdenas, que hasta ese momento era el jefe mayor de ese movimiento, lo manda a Israel y Arias Cárdenas deja la orden de que ese golpe no se da hasta su regreso. Queda entonces el golpe planteado para el 16 de diciembre, que Carlos Andrés regresaba de Brasil. Chávez, que está aquí, que era el que se reunía con los capitanes, no informa de eso. Los capitanes confirman la sospecha de que hay generales en el golpe y deciden hacer un juicio y fusilar a Chávez y a Arias Cárdenas. Todo eso está documentado. Cuando regresa Arias Cárdenas el 28 de diciembre, está la efervescencia en el seno del movimiento y el 1 de enero se reúnen en el Tocuyo con Clever, con Pablo Medina, Arias Cárdenas y Chávez y deciden que sí al doctor al 4 de febrero. Entonces, el golpe se da, ¿no?, inconexo y sin plan, ¿no?, por la presión que hacen los militares, los capitanes, que han declarado y también están documentados que si los comandantes no daban el golpe, ellos lo harían. Y el golpe se va a dar el 3 de febrero por una razón muy elemental. El plan original de ese golpe, que data de 1976, es que al presidente de la República se le debe matar y en la parte más vulnerable es cuando él tenga que hacer una presentación pública el 5 de julio, el 10 de diciembre, el Día de la Aviación, en una locución que le da a las guarniciones, ¿no?, que eran las tres fechas. O sea, tenían 5 de julio la locución el 5 de julio, el 10 de diciembre y las alocuciones, más el regreso del presidente de un viaje. Y exactamente ese plan estaba ya organizado para Luis Herrera en el año 81-82. Porque ese es un plan que ya se lo puso en ejecución en Estados Unidos en 1981, en el caso de Sadat, ¿no? Precisamente lo matan en un desfile militar de unos paracaídas. Lo cierto es que ese era un plan que es suspendido en Venezuela en el año 82, porque Luis Herrera sencillamente acepta las condiciones que pone Estados Unidos, como fue la devaluación, la liberación de precios y los negocios internacionales. De eso también está suficientemente documentado. Y lo de la conspiración de la cual participa también Ochoa Antí, del año 76, está documentada por el propio Ochoa Antí, que lo reconoce. De tal manera que esa es una conspiración que es parte del menú de todas las opciones que tiene Estados Unidos de los años 45, de un asesinato, de un golpe de Estado, de una guerra financiera, de un bloqueo, según el gobierno. Y eso estaba fundado en los documentos de Santa Fe del año 1981, donde la CIA emite un primer principio que señala que hay que buscar que los gobiernos de América Latina, que están tendiendo hacia la izquierda, que no da ninguna izquierda, sean más cercanos a Estados Unidos. De tal manera que ese es un golpe que está planteado de los años 76. Y esa noche pues, se da. Ahora, ¿por qué se da en esa fecha? Esa fecha se da por una razón. El conocimiento que se sabe que el presidente de la República va a ir a Davos y regresa el 3 de febrero. En enero de 1992, unos 20 días antes, un poquito más, Chávez es delatado por cuarta vez de una reunión que tiene en Paraguachón. Ese informe lo recibe el general Gengar Purba, que era jefe de la DICIT en ese momento, se lo envía al presidente de la República. El presidente de la República se lo posa a Ochoa Antí y con una recomendación o con una orden. Necesito que se tenga un informe para tomar una decisión final con ese grupo de conspiradores que estaban identificados del año 85. Eran los mismos conspiradores de la noche de los tanques, de la noche de los mayores, etcétera, etcétera. De tal manera que eso obliga que Ochoa Antí llame a Chávez y le da un mensaje a García.
Se reúnen los dos porque Chávez está delatado. Chávez le dice que no se metió en ninguna conspiración, que lo que le querían es echar a perder su carrera. Y el señor Ochantil le da un mensaje a García que dice: el 3 en marzo te vas para la frontera. O das el golpe el 3 de febrero o te vas para la frontera. Y eso es lo que origina que ese golpe, sin plan, sin ningún orden ni concierto, ¿no?, que descansaba en el asesinato de Carlos Andrés Pérez en Maiquetía, y eso lo reconocen todos ellos, empezando por Arias Cárdenas. O sea, toda la operación descansaba en que sencillamente se matara, se derribara el avión o se matara a Carlos Andrés. ¿Por qué? Porque en Venezuela no se puede dar un golpe de Estado a un gobierno elegido democráticamente, primero si no tienes poder de fuego y poder de tropa en el sitio decisivo que era Caracas, y segundo, si no matas al presidente, como lo hizo ayer. ¿Por qué? Porque tú tienes que crear un vacío de poder para que venga la Junta Militar a llenarlo. Tú no puedes dar un golpe de Estado con un presidente constitucional, detenerlo por qué. Entonces eso estaba planteado así, y eso es tan verdadero que a posteriori todos ellos han declarado que ellos iban a detener al presidente, que ellos iban a detener al presidente, que ellos nunca le pasó, pese a que está documentado que sí, lo iban a fusilar. Y el que defiende a estos golpistas comunistas es Rafael Caldera el 5 de febrero, cuando declara la segunda parte de su discurso, diciendo que no era posible que le vayan a decir que esos muchachos iban a matar al presidente de la República, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la primera respuesta a los que hablan del cuento del comunismo, de ese golpe, sería entonces comunista Rafael Caldera, Urlar Pietri y los notables, que fueron los que ocuparon ese golpe, que fueron los que terminaron derrocando a Carlos Andrés. La embajada americana lo conocía totalmente, lo conoce del 76. Hugo Chávez se reunía con Hugo Posey, coronel de inteligencia norteamericano, desde septiembre del 81 hasta julio del 92. Del 91 que se va. Se reunía, según propias declaraciones de Chávez, en la casa de Pablo del Este de ese coronel. ¿Cuánto? Se reunía, viajaba en el avión de la embajada americana, y el coronel y la misión militar norteamericana fueron a celebrar su nombramiento como teniente coronel en 91, allá en el Pagüey. Entonces, ¿a quién le van a meter ese cuento de que eso fue un golpe comunista o que fue era un golpe de derecha, ¿no?, que estaba suspendido, y estaba suspendido por la embajada americana por una razón muy elemental? Carlos Andrés estaba cumpliendo con el paquete. En el año 91, aquí llegan los principales asesores norteamericanos y japoneses, precisamente para asesorar al gobierno. Entonces, ese golpe estaba suspendido por la embajada americana. ¿Quiénes presionan para que ese golpe se dé? Los notables, Caldera y compañía, y los militares, los capitanes. ¿Por qué? Porque en ese momento todos los 17 hombres que supuestamente jefes de batallón iban a participar en ese golpe ya eran jefes de batallón. El propio Urdaneta nos lo confesó la semana pasada que de 17 tenientes coroneles solamente 5 salieron. El problema fundamental que se presentó en el año 91, que es un año clave en Venezuela, es que en el seno del ejército hay 3 problemas serios. Es la lucha por el Ministerio de la Defensa entre Herminio Fuenmayor y Carlos Peñalosa, de la generación, de la promoción del 61, que aspiraban a ser ministros por antigüedad, sobre todo Peñalosa, y en segundo lugar por Carlos Ramírez Santiago, de la promoción 62. Era el segundo, era en ese momento comandante del ejército, y era el segundo, y era el jefe de la conspiración desde el año 76. Y el otro gran problema, que es el que más se oculta, era el grave problema que existía con el narcotráfico en el ejército, también suficientemente documentado. Y la jugada magistral que hace Carlos Andrés Pérez es que logra, en esos 2 meses clave,
logra destituir a Carlos Peñalosa, porque cae en la trampa de Gardenia Martínez, logran hacerle una investigación. Oromeiro Carneiro demuestran cómo Herminio Fuenmayor está traficando con drogas junto con su gran amigo Orlando García. Y entonces el señor tiene que huir del país y se va del país en ese momento, porque Herminio estaba utilizando a Carlos Ramírez Santiago para sus aspiraciones, no de golpe de Estado, sino sus aspiraciones a ser ministro de la Defensa. Y ese problema precisamente era el más importante que enfrentaba Carlos Andrés, ese y el problema del narcotráfico, el problema de la comunidad. La insurrección, el golpe de Chávez no, era un problema menor, porque dependía de los generales como siempre dependió. Y el ejemplo más claro de eso es que Chávez sabe que el golpe está adelantado el 3 de febrero y abandona la caravana que viene a tomar el Palacio de Miraflores, que era su misión, y se refugia con 4 hombres en la planicie, a esperar que Santeliz lo venga a buscar. De tal manera que esa primera parte de Chávez y el golpe de febrero es un golpe permitido con el objetivo de encubrir precisamente a los responsables. Y fue así, de que pese a que tenía la orden Santeliz de no presentar públicamente a Chávez, lo saca a las 7:30 de la mañana, lo preparan hasta casi las 12 del día y lo presentan para que dé la declaración donde él asume la responsabilidad. Y eso permitió que no se hiciera ninguna investigación, porque los que participaron en ese golpe ese día eran los mismos que habían participado en la Noche de los Tanques. Eso en primer lugar. Entonces, como que era un golpe permitido sencillamente y que era parte, y que se termina ejecutando, y que el gran héroe, yo insisto, del 4 de febrero, se llama Carlos Andrés Pérez. Ese es precisamente el gran héroe. Luego el chavismo, el movimiento chavista, no podemos ver el chavismo fuera del contexto de la historia de Venezuela y fuera del contexto de la reforma del Estado. La declinación del Estado venezolano empieza en 1976 y ya en los años 80, cuando la famosa década perdida, el elemento fundamental, si en la época de ascenso del Estado social, la base de apoyo de los partidos socialdemócratas fue el campesinado, la pequeña burguesía urbana y los obreros, después del año 76, el principal soporte. Ya una interrupción, Pablo, ya transcurrió el tiempo, pero consulto al foro, como no ha llegado Douglas Bravo, no sé, 3 minutos más a ver si nos centramos un poco en responder la pregunta. ¿De dónde viene y hacia dónde va el chavismo y su revolución? 3 minutos. Bueno, el chavismo es un movimiento sencillamente, como ustedes lo estamos viendo, soportado en el trabajo informal, que es el que viene sustituyendo lo que se llama el lumpen proletario. Y se soporta sobre la base del lumpen de izquierda y de derecha que se ha engendrado desde los años 80 hasta hoy. Ese es el soporte de ese movimiento que se llama el chavismo. Ese movimiento que se llama chavismo fue el que el 6 de noviembre, creo, votó por la Acción Democrática y un mes después votó por Chávez. O sea, Chávez es la expresión o la culminación de la reforma del Estado con el único organización que existía capaz de llevar adelante lo que está ocurriendo, la privatización de Venezuela y la construcción de un Estado delictivo. Solamente con una base social dada en el lumpen proletario, en el marginal, es posible. Y tenemos entonces, estamos en la época del crimen organizado y no hay una organización más criminal que los ejércitos y la policía. ¿En qué se va a apoyar un movimiento que no sea en eso? Ese es el fundamento del chavismo. Es la degeneración que ha sufrido el capitalismo después de una época de ascenso desde Gómez hasta el 75. El futuro del chavismo, para mí, bastante sólido, porque estamos entrando en la fase del crimen organizado, donde a nivel mundial el soporte económico es el sistema financiero, los ejércitos y los estados, que son estados militares y policíacos. O sea, todo el fundamento de este gobierno, que es para largo, es esto. Pero eso no es que Chávez creó Chávez. Chávez fue un instrumento, precisamente, idóneo
que tuvo el capital internacional. Entonces, eso es sencillamente lo que pasa es que como muchas veces no estudiamos la historia, ¿no? Y creemos que las cosas las hacen los hombres. Es increíble, hay que estudiar sencillamente cómo es posible que una personalidad tan mediocre y tan cobarde como Hugo Chávez pueda hacer las transformaciones que ellos se autocalifican. ¿Cómo es que aquí la gente se come el cuento que el yacimiento petrolero y minero más importante del hemisferio occidental después de Estados Unidos cayera en manos de Cuba, ¿no? Que el capital anglosajón que tiene 200 años dominando la economía mundial va a permitir que este yacimiento quede en manos de los cubanos o que los chinos y los rusos vengan aquí a su patio trasero. Es un cuento que solamente la ponen los anticomunistas para mantener a la gente polarizada en el viejo cuento de capitalismo contra socialismo. Y lo peor es que este golpe comunista se da en el momento que se está cayendo el campo socialista. O sea, es absurdo, ¿no? Una subversión derrotada en toda la línea se va a apodera al país sin hecho un tiro. Gracias a Pablo Hernández Parra. Está en la red internacional del colectivo. Esa misma pregunta la había respondido por escrito el 6 de este mes y está a disposición de los interesados. Entonces, concedemos derecho de palabra al profesor Medo Panis, quien va a respondernos, esa es la pregunta de la cátedra de hoy, ¿de dónde viene y hacia dónde va el chavismo y su revolución? La palabra para el doctor Panis. A los que han asistido hoy, realmente como universitario me siento bastante frustrado que este tipo de disertaciones tengan tan poco interés en la población universitaria. Es realmente lamentable que cada vez hay menos asistencia a actividades de este tipo que deberían ser de la máxima importancia, sobre todo para aquellas áreas que tienen directamente que ver en la cuestión sociopolítica de nuestra nación. Bien, el doctor Pablo Hernández Parra hizo una disertación muy amplia con respecto al origen del chavismo. El origen del chavismo realmente, o el 4 de febrero, llamémoslo así, porque no era chavista antes del 4 de febrero, después del 4 de febrero es que nace la impronta prefabricada del chavismo, ¿de acuerdo? Antes que ella no existía, ni Chávez tampoco era el líder. Puedo decir con cierta propiedad, puesto que yo estuve en esos acontecimientos. Realmente Chávez era un personaje que tenía ciertas cualidades, no se le puede negar, ¿verdad? Cualidades de convencimiento, lo que nosotros llamamos normalmente labia. Era un personaje dedicado, vamos a llamarlo así, bien importante cuando se está en este tipo de lides. Era un hombre que creo que antes de entrar a la Academia Militar, aparte de su fantasía de querer ser beisbolista, y que la historia dice que él entró a la Academia Militar porque le preguntó al teniente que estaba haciendo la visita para llevarlos a la academia que allí, bueno, se jugaba béisbol y que se aprendía a jugar béisbol allí. Y él tenía un alter ego que era el Látigo Chávez, un pitcher, del cual él quería emularlo. Siempre fue un muy mal pitcher y muy mal beisbolista. Y también fue un muy mal político y muy mala persona. Así que todo eso se reúne en una personalidad que al final lo que hizo fue destruir el país. Que este movimiento haya sido un movimiento de derecha o un movimiento de izquierda, llámese como dice el doctor Hernández Parra, que son los comunistas los que fueron fabricando esto. Yo creo que no, porque habíamos un grupo que estábamos en ello, ¿verdad?
fundamentalmente los que estuvimos en los batallones de paracaidistas, en los cuales no sabíamos el lado derecho o el lado izquierdo de Chávez. No lo conocíamos. Era un absoluto desconocimiento. Usted le pregunta a ciertos oficiales si ellos sabían que había personas de izquierda en el movimiento, dirán que no. Con Arias, que tuve gran parte de estar con él, inclusive fui su jefe de campaña cuando él se lanzó, él decía que el primer atisbo que él había visto fue una reunión que se hizo en San Antonio del Táchira, en la cual él se asombró porque había muchos gente de izquierda. Pero le preguntó a Chávez qué era eso y él dice, bueno, mira, nosotros tenemos que apoyarnos indudablemente en el cuerpo civil y esta es una reunión normal para poder aunar esfuerzos para nuestros objetivos. Eso se quedó allí. Pregunta Urdaneta, compañero de toda la vida de los batallones de paracaidistas, él dice, yo no tenía ni la más mínima idea, ni la más mínima idea. De hecho, yo simplemente estaba convencido que algo había que hacerse, y esa es su frase, para la perfección de la democracia, y todo lo que fuera encaminado para lograrlo, contaban con mi apoyo. Así pues que el decir eso de que era un movimiento comunista o un movimiento de derecha, no, eran dos movimientos que andaban juntos. Uno sabía de uno y el otro sabía del otro, su diligencia, y cada uno esperaba de que se sucedieran los acontecimientos para navegar sobre él. De las largas conversaciones que yo tuve con Chávez, quiero recordar que él estuvo viviendo en mi casa durante 3 años, se dice pronto, ¿verdad? Pero es mucho. Viajamos a muchos sitios del mundo, viajamos a Argentina, viajamos en muchas oportunidades a Colombia, viajamos a Panamá, viajamos a México, Honduras, España y Francia. O sea, fue un periplo grande en el cual, bueno, toda Venezuela, por supuesto, en los prolegómenos de la campaña, cuando él todavía, según él, no quería ser candidato presidencial y sencillamente se dedicaba a atacar a todos aquellos que lo habían acompañado y que habían escogido la ruta electoral. Recuerdo muy bien los ataques que le hicimos en muchas giras a Arias Cárdenas, en Maracaibo, en Valencia, en el Táchira, en el cual pues íbamos allí y le montábamos tarantín aparte para sabotear la actividad política de Arias Cárdenas cuando él iba para ser gobernador. ¿Okay? Bien, así pues que no creo que hay mucho de fantasía con respecto al 4 de febrero, muchísima. Todavía, lamentablemente, a pesar del gran esfuerzo del profesor Muñoz, Blanco Muñoz, de tratar de rescatar cuál fue la realidad, la verdadera realidad que motivó ese golpe de Estado, que no sé si siquiera llamarlo golpe de Estado, pero del fracaso absoluto del 4 de febrero, en el cual, como bien dice el profesor Hernández Parra, estaban comprometidos 17 batallones. De los 7 batallones, realmente se alzaron 4. 4 y 1 porque estaba allí, no le quedó más remedio, pero no actuó en lo absoluto, sino que salió del batallón que está allí frente a la plaza en Maracay. Bueno, del batallón salió a la plaza y después volvió a entrar, pero evidentemente fue nombrado como uno de los 4 comandantes que se habían alzado el 4 de febrero. Los otros, bueno, pasaron agachados, se hicieron los locos. Uno salió del batallón y fue a parar al PAO. Mira, no era el PAO, era aquí, no se fue para el PAO. O sea que
Eso fue un rotundo, absoluto y completo fracaso. Por eso que ninguno de los generales que soñaban con el golpe paralelo, ¿verdad?, dijeron nada. Evidentemente que no. Caldera siempre fue un oportunista, toda la vida. Y según mi humilde opinión, fue el peor presidente que tuvo Venezuela en su primera gobierno y peor aún en su segundo gobierno. Peor, inclusive, que los 12 años de Chávez. Muy malo, tremendamente malo. Causó mucho daño al país, entre ellos, sin lugar a duda, para ganar letanías con escapulario ajeno, liberar a Chávez sin haberle dictado juicio final que lo hubiera inhabilitado de por vida, como le hicieron a Marcos Pérez Jiménez, inhabilitado de por vida para poder ejercer cargos públicos y, por supuesto, menos la presidencia de la República. Así que no voy a ahondar en esos que casi quisiera olvidar, de aquella época pre y post 4 de febrero. Chávez sencillamente sí tenía nexos, no sé si antes cercanos, sino después, pero después, cuando andábamos juntos, siguiendo este sueño absurdo, si se quiere, ¿verdad? En una oportunidad me dice, en el 74, me dice: quiero que me acompañes porque tengo un compromiso moral para que tú me acompañes y seas testigo de ello. Y vinimos al hospital universitario. Y en el hospital universitario fuimos a visitar un moribundo. Ese moribundo era Clever Ramírez. Nos sentamos allí, nos pusimos a conversar y de allí yo descubro, ¿verdad?, de que en voz de Clever y en voz de lo que le respondía a Chávez, yo ni siquiera hablé, ¿verdad?, me enteré de que todos los edictos y los decretos, si hubiese tenido éxito el 4 de febrero, los había escrito Clever Ramírez. Y ya sabemos, pues, que Clever Ramírez era un personaje de la izquierda, Partido Comunista, ¿verdad? Por lo tanto, si eso fue así y lo desconocíamos todos, alguien tenía que haberse reunido con Clever para poder desarrollar esos documentos que se iban a aplicar si el golpe hubiese tenido éxito. Posteriormente, con las cuestiones de Cuba, bueno, es evidente que Cuba siempre le tuvo el ojo puesto a Venezuela. Siempre. Desde la guerrilla, porque Fidel, que era un individuo sumamente inteligente, sagaz, capaz, por nada duró 60 años en el poder, indudablemente insidioso, metiche y todo lo demás, evidentemente que estaba interesado con esto. Estando Chávez en mi casa, había unas reuniones extrañas que él tenía con un cierto personaje que llegaba en horas de la noche, se sentaban en un lado oscuro por allí de un pasillo y tenían largas conversaciones, ¿verdad? Yo no sabía, bueno, Chávez siempre allí aprovechaba porque él tenía un anexo de mi casa allí en la Floresta, que se lo había construido para mi mamá. Mamá dice: no vivo con nueras, y esa casa había quedado, ese anexo vacío, y Chávez, yo le dije: ocúpalo. Y allí se reunían. Al cabo de un tiempo me enteré de que quién era este personaje, que realmente, exactamente a raíz de la liberación de Chávez, se reunía mínimo una vez a la semana. Y ese señor era nada menos que Carlos Eugenio Antelo Pérez, el personaje de Cuba que estaba encargado de toda la política intervencionista para Sudamérica de Cuba con los distintos países.
Vale decir entonces que no era aquel famoso viaje que se había hecho a Cuba y que Fidel lo recibió y lo abrazó y lo acunó y lo paseó durante 4 días para arriba y para abajo y tomaron mojito. No, eso venía ya. Y este señor Antelo se las trae. Búsquenlo y lean un poco sobre la historia de Antelo y van a descubrir ustedes quién era este personaje y el alcance del mismo. Así pues que una raíz de izquierda, una raíz que tenía que ver con la Revolución Cubana, y por supuesto a Chávez se le subió el humo del término revolución. Él nunca pensó, y en las discusiones que teníamos, ¿verdad? Yo le dije, mira, yo siempre odié el término revolución, porque el término revolución significa ruptura, significa romper con todo, y no todo es malo. Y es por ello que se le contrapone al vocablo revolución, se le antepone el vocablo evolución, y le quitan, ¿verdad?, el re. Y le dije, eso es lo que hay que hacer, buscar cuáles son los elementos más positivos que puede tener históricamente un país, busca lo mejor de él, trata de mejorarlo, trata de implementar nuevas y no querer entrar al descompuesto y romper todo, ¿verdad? Chávez optó por eso. No sé por qué. La última vez que lo vi fue que yo le dirigí, bueno, la última vez fue otra cosa también. Bueno, otro de los ejemplos de Chávez era el embustero, muy embustero. Era el personaje más embustero y fabulista que yo conocí en mi vida, ¿ok? Le hago una anécdota rapidísima. Yo era director de Digitel. Director de Digitel, la empresa de telefonía celular. Y el presidente, el señor Ibrahim El Hibri, me dijo, me gustaría muchísimo, ya que nosotros somos una innovación, porque tenemos el chip, ninguna de las otras empresas lo tiene, y eso fue un 27 de noviembre del año 99, Chávez no había cumplido ni siquiera el año, nos gustaría que el presidente inaugurara el switch que se llama, que estaba arriba en IDEA, cerca de la Universidad Simón Bolívar. Bueno, nos vamos para allá, hablo con Raúl Isaías Baduel, mi amigo, compadre, que era secretario de la presidencia, y le digo, mira, trata de ver que el presidente, son ventajas para él, que inaugure tal obra. Bueno, al fin, después de hacerse rogar, recuerden que Chávez era el único que tenía una agenda en propiedad horizontal. O sea, él tenía a la misma hora y el mismo día 50 personas citadas. Y él tenía la verdadera costumbre de sacar el peor. Y ahí se entendía. Se hace la inauguración y él da su discurso, porque él no pelaba para dar un discurso. Y de repente me sorprende con eso, porque él me mira, que estoy enfrente, él me dice, Nedo, ¿tú te recuerdas cuando tú y yo vendíamos arañas en Barinitas? Yo, en Barinitas. Yo a Chávez no conocía el batallón de paracaidistas. Yo jamás, es más, yo creo que yo a Barinitas fui una sola vez en mi vida. Y resulta que yo repartí, ¿verdad? Repartí arañitas con Chávez en Barinitas en la infancia de él. O sea, era fabulista y embustero. Y durante todo ese tiempo que yo conviví cercanamente con él, puedo decirle, mire, no menos de 200 anécdotas de un fabulista increíble. Y ese era un don. ¿Ustedes creen que eso es malo? No, eso envenenó a todo un país. Es por eso que bien dice el profesor que los que 15 días antes votaron por Acción Democrática votaron por él, por supuesto. No faltaría más. Y fíjese dónde nos hemos llevado. ¿A dónde va? Allí creo que te equivocaste, porque faltaba un detalle allí cuando tú me invitaste, porque es ¿dónde viene? ¿Dónde está? ¿Y a dónde va? ¿De dónde viene? Todos echamos cuentos. ¿Dónde está? Eso sí es importante.
Porque del conocimiento en dónde está esta peste que nos está agarrando, ¿verdad? Esta especie de coronavirus, pero que ha envuelto a toda Venezuela, es lo importante, ¿verdad? Y esto solamente se puede analizar a través de cuáles son los logros a la vista, ¿verdad?, de 21 años de que no sé si por el régimen no es, gobierno no es, no sé, no es, pero algo de esto, pues, ¿verdad? ¿A dónde? ¿Verdad? ¿Dónde nos ha llevado? Y allí es donde está el detalle. Y para ello tenemos que tratar de desglosarlo un poco en tres campos, que en ese orden es importante hacerlo ver, ¿ok? El primero es en el campo social. El segundo es en lo económico, obviamente, ¿verdad? Como diría aquel, la economía hasta los huesos, ¿de acuerdo? Es fundamental para un pueblo su economía. El tercero es en lo político, y lo veo yo como tercero. Y hago esta discriminación de estos tres en función de la importancia a la cual se le debe dar a cada uno de estos bloques. Por cierto, el cuarto había pensado que en lo militar, pero como no existe, entonces al no existir simplemente lo obviamos. O sea, militar ya no existe. Y hay una serie de personajes llenos de chapas de Coca-Cola, vestidos de verde, haciendo negocio. De resto más nada. Y además que son todos que debieran de tildarse de traidores a la patria, puesto, ¿verdad?, como usted bien dijo, entregarle la riqueza petrolera a 19 naciones. Allí hay gente que tiene un bloque de explotación petrolera en el arco, al norte del Orinoco, Honduras. Eso tiene que ver, un país de esos paisitos que no tiene tradición petrolera ni nada, y le entregaron un bloque, y que es un absoluto fracaso, absoluto, y que de ello podemos hablar después. Bien, en lo social, el daño en lo social es muy profundo, y es el más complejo y difícil de poder resarcir, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el hombre es un animal de costumbre. Es un animal que se acostumbra rápidamente a los hechos sociales que se presentan, ¿de acuerdo? Y se adapta muy rápidamente a esos hechos, ¿verdad? ¿Cuál es el grave problema? Usted lo dijo, ¿cómo se sostiene alguien? Bueno, el gobierno se sostiene en la medida en que tiene una masa, una horrible masa con un término que yo detesto, que se llama pueblo. O sea, una cosa informe, sin dirección, algo que se mueve por todas partes, ¿verdad? Y que nuestro libertador en una oportunidad y muy ajustadamente dijo, el camino a través de la educación es convertir eso que llamamos pueblo en ciudadanos. ¿Y cuál es el término sagrado de ciudadano? Ese término es aquel que está consciente, absolutamente consciente de deberes y que por lo tanto exige sus derechos. En ese orden, no en otro. Porque el otro es el populismo, ¿verdad? Es simplemente deme lo mío porque yo tengo derecho y nadie sabe por qué adquiere ese derecho de obtener algo. Por lo tanto, lo terrible del populismo es aupar que cada vez haya más y más pueblo, y de hecho todos los políticos les da como piquiña llamar ciudadanos, ¿verdad? No sé si es a conciencia o no, y sigue llamando mi pueblo, mi querido pueblo, yo soy del pueblo, yo abrazo al pueblo, yo amo el pueblo y yo le doy al pueblo. ¿Ok? Ahí es donde está lo grave de todo esto. Pero los ciudadanos no, porque un ciudadano que conoce deberes y derechos
es muy difícil que pueda ser manipulado. Desde las grandes religiones a todos los políticos del mundo, el gran terror, supongo yo, lo digo yo como personal, debiera ser la desaparición de los pobres. Si los pobres desaparecen, yo me imagino que ya no hay razón de ser, porque tratar de discutir con intelectuales, ¿verdad?, sobre la existencia o no de Dios. Y hoy leí un artículo interesantísimo que hablaba sobre cada vez más científicos piensan de la existencia de vida extraterrestre. Yo no sé si habrá o no habrá, pero cada vez hay más. Eso echaría al suelo, ¿verdad?, cualquier teoría de las religiones, fundamentalmente las monoteístas. Permiso, Román. Con la venia del foro vamos a proceder entonces. Sí, ya rápidamente voy a terminar en eso. Bien, entonces el concepto fundamental entonces de lo social se basa en la educación. Eso es fundamental, educación. En la educación, indudablemente, ya hoy en día esa educación en las fases primaria, secundaria, bachillerato, universitaria y tal y qué sé yo, eso está absolutamente descartado. Nosotros seguimos en eso. La educación moderna es otra cosa, absolutamente otra cosa. Y quien nos lleva un Perú por delante es un país que después de haber sufrido 2 bombas atómicas, que es el único pueblo que le cayó encima, 2 bombas atómicas, es una de las economías más importantes del mundo, siendo una pequeñísima isla que no produce nada. Entonces uno se pregunta, algo debe haber allí. Por lo tanto, debiéramos pensar un poco en eso, ¿verdad? Educación, ¿de acuerdo? Otra de las cosas importantes y muy mala de este gobierno, indudablemente, es tratar de cambiar todo. Que nosotros queremos cambiar todo. Entonces cambiamos todos los conceptos y, por supuesto, eliminamos la democracia. Vemos ahorita lo que está pasando en el Zulia, la amenaza a la rectora del Zulia de meterla presa, porque el CNU decidió, ahorita es el gran ente que decide, apoyado indudablemente en aquel bodrio llamado Tribunal Supremo de Justicia. Tribunal Supremo, me equivoco. TCJ, ¿verdad? Porque me equivoco siempre con el antiguo. En la cual lo apoya desde el punto de vista legal, y como le pasó a la Universidad Simón Bolívar, que de repente un general apareció como vicerrector administrativo y ahora, para que no lo calemos, es rector. ¿Ok? Y en la Universidad del Zulia ya le metieron el vicerrector administrativo ya por orden del CNU, y si hay desacato, ya le dijeron a la rectora, ¿verdad?, y al vicerrector académico y al secretario, la pena que le corresponde por desacato, lo cual será ejecutado. Nosotros aquí adentro ya sabemos que está también una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que si para el 27 de este mes no hemos elegido, ¿verdad?, según sus postulados del Tribunal Supremo de Justicia, las nuevas autoridades, estamos destituidos todas las autoridades y serán nombrados por el TSJ. Lamentablemente nosotros siempre actuamos por reacción y no por proposición. Una cosa que nosotros, porque la ley de universidades, su artículo 9, numeral 3, es claro y taxativo: se darán sus propias autoridades por ley. Pero entonces ellos inventaron una ley de educación, artículo 64, en la cual todo el mundo vota en un valor 1 a 1. Vale decir entonces que la academia queda eliminada porque es la minoría. ¿Cuántos profesores hay versus estudiantes
versus empleados y versus obreros y versus la comunidad. Entonces los profesores podemos agarrar nuestros macundales y decir, bueno, señores, hagan ustedes lo que quieran, pero esto no puede ser. Esto es lo que pretenden, eso es lo que creen que van a hacer, pero nosotros todavía seguimos con la esperanza de que a lo mejor eso no se dé. Y cuidado, nos madrugan porque están acostumbrados a madrugar. Y de repente nosotros tenemos nuevas autoridades el día 28 de febrero. ¿Ok? Así pues que hay una ruptura total en eso. En lo económico, no quiero ni decírselo, perdimos el Bolívar. Bolívar no existe. Nos pasearon por todos los bolívares posibles, ¿verdad? El fuerte, el soberano, el potente, el incabable, el duro y todo lo demás, y terminamos nosotros con algo extraño llamado petro, que nadie sabe qué es, ni dónde está, ni cómo se compra, ni cómo se vende, y que lamentablemente tuvimos que pasar a algo que sí es real y verdadero, como es el dólar. Y por lo tanto, pues nosotros tenemos una economía dolarizada. Este señor se dio cuenta y da la impresión que ahora va a ser un referéndum, va a llamar a un referéndum para ver si el pueblo venezolano quiere que su moneda sea el dólar. Yo no sé si él se ha dado cuenta que el billete de dólar, en su cara está George Washington. Yo creo que no sé. Y que en los otros billetes, ¿verdad?, están los padres de la patria del imperio. Entonces hay cosas, ¿verdad?, que uno de repente no entiende en estos personajes si de verdad, en algún momento piensan. Bueno, el 71% Venezuela tiene contracción económica, 71% de contracción económica. De 19.000 millones de dólares, ¿verdad?, que eran sus reservas internacionales, ayer el Banco Central dijo que tenía 6.768.000 millones de dólares, un tercio de lo que estos encontraron. Si hablamos de nuestra economía petrolera, nosotros teníamos 3.200.000 petróleos al inicio de estas ollas. Lo último, según OPEP, y no son cifras ciertas, tenemos 760.000 barriles diarios. Y el consumo de combustible interno diario son 700.000 barriles diarios de petróleo que nos regalan. Nos lo regalan. ¿O acaso nosotros no vamos a una bomba de gasolina? Ponle fulche. Y después, así como una regalía al bombero, le damos 1.000 o 1.500 o 500, lo que sea. Destruido totalmente desde ese punto de vista. La producción no puede aumentar, no hay taladros, ni tienen taladros. Y los pozos residuales, que era una cuestión importante porque se las cedían a particulares, pozos residuales son aquellos que queda algún residuo de petróleo, y hay empresas que se dedicaban a explotar ese residuo, eliminaron. Y los pozos residuales que quedó se asolvaron. O sea, de allí ya no se puede sacar nada. ¿Ok? O sea, petróleo está muerto. Agroindustria. Bueno, nosotros teníamos 120.000 rebaños de ganado. Según lo que oí el otro día en la Asociación de Ganaderos, quedan 9,5, del cual gran cantidad de ello, por el costo, se va a Colombia. ¿Ok? En lo político, bueno, lo político se acabó. Político no existe. Y eso sí es verdad que es muy grave también. Muy, pero muy grave. O sea, los partidos políticos como partidos desaparecieron. Aquella época de nosotros, un amigo aquí, que Copey tenía el IFEDEC, que preparaban a los muchachos para la acción política,
la escuela de acción democrática que preparaban para la acción política, ya voy a terminar, ¿verdad? Desapareció. O sea, la formación política no existe. No existe, porque el quehacer político es algo que está inherente, íntimamente consustanciado con el ser humano, porque es la acción pública y no existe, la hemos acabado, porque ellos tampoco la tienen, porque si de verdad, ellos la tuvieron, bueno, por lo menos hay uno, el monopartido, y algo funcionará allí, pero no, tampoco. O sea, en lo político, quebrados. Así pues que, ¿en dónde estamos? Yo no digo para dónde vamos para peor. Así que esa parte yo ni la tomo en cuenta y me perdona. ¿Por qué? Porque después de un análisis de dónde estamos, es una perogrullada decir para dónde vamos, para peor. Como decimos en Venezuela, peor. ¿Verdad? Y lo grave de todo esto, ¿verdad?, es, bueno, la traición a la patria. Nosotros tenemos, no sé si habrán enterado, los guerrilleros se pelean entre sí en territorio venezolano, hubo unos ataques y mataron a un gentío en Boca de la Grita, ayer y antes de ayer, allí hay plomo por todas partes, todo lo que es la frontera de Amazonas, Apure, Táchira y Zulia, no existe. Hoy en Ureña. Y Ureña, imagínense ustedes ya, eso ya no existe. ¿Y quiénes eran los que debieran de darle las garantías a eso? La Fuerza Armada, pero ahora resulta que la Fuerza Armada es la que negocia. Traición, alta traición a la patria. Así pues que, señores, en lo social, en lo económico, en lo político y en lo militar, en Venezuela estamos absolutamente quebrados. Si fue un fracaso el 4 de febrero, un absoluto, total y completo fracaso, aquello fue una montonera gomera, ¿verdad? Si eso fue así, estos años del mal llamado chavismo-madurismo es peor que el 4 de febrero. Muchas gracias. Gracias, profesor Nero Panis.